Ahí estamos. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué gusto poder estar con ustedes. Primero que nada, pues quiero darle la bienvenida al curso de Contabilidad 1. Para mí es un gran honor poder tenerlos a todos aquí y formar parte de su viaje educativo, ¿no? Este curso es una puerta de entrada fundamental hacia el mundo de la contabilidad, porque acá vamos a poder aprender los principios básicos que van a ser la base de su desarrollo profesional en el campo de las ciencias económicas. Y para ello, pues en primer lugar, permítanme presentarme con ustedes. Mi nombre es Gustavo Adolfo Medina Vázquez. Yo soy contador público y auditor, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente pues poseo un máster en Administración de Empresas en Dirección Estratégica y Sistemas Integrados de Gestión de Calidad, otorgado por la Universidad de Cádiz en España, y he realizado diferentes cursos de publishing en la Universidad de Harvard. También tengo el privilegio de contar con 10 años de experiencia en el sector público y privado, y me he destacado principalmente como docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Regional de Guatemala. Y siempre he pensado que mi compromiso con la actualización constante para poder impartir de mejor manera mis cursos se refleja en la participación que he tenido en diferentes programas, especialmente de posgrado en áreas como gestión de capital humano, gestión pública y presupuestaria del Estado, en banca financiera, entre otros. Y también he completado diplomados en gestión pública, administrativa y financiera en el INAP, en el Instituto de Administración Pública del Estado. Y también fuera del ámbito académico soy socio fundador y director de Medina Vázquez y Asociados, una firma especializada en impuestos, en auditoría, en outsourcing contable y algunos otros servicios. Y actualmente también me encuentro estudiando algunos cursos, especialmente las normas generales y técnicas de control interno en la Contraloría General de Cuentas, y algunos otros estudios también de maestría. Y sobre todo considero que mi enfoque integral y mi experiencia permiten contribuir de manera significativa tanto a la formación académica como a la práctica profesional en diversas áreas dentro de las organizaciones. Entonces espero que este curso no solo sea una experiencia enriquecedora en términos de conocimientos contables, sino que también les pueda inspirar a explorar y a desarrollar sus habilidades en este apasionante campo. Entonces yo estoy acá para apoyarlos y guiarlos en cada paso de este proceso, y sobre todo soy fiel creyente de que todos vamos a aprender y a crecer juntos, ¿verdad? Porque siempre considero que el aprendizaje es de doble vía. Tanto ustedes aprenden de sus catedráticos, de los cursos que les imparten, de la información que les dan, pero el catedrático también tiene que absorber conocimiento de sus estudiantes, ¿verdad? Porque ustedes para mí son la pauta de si yo estoy trasladando bien la información, ¿verdad? ¿Y cómo me fijo en eso? Si ustedes comprenden los temas, si ustedes tienen participación en clase, entre otros elementos que se pueden considerar para poder identificar que uno está realizando su trabajo de una manera adecuada. Entonces, yo quiero que acá ustedes se sientan en un espacio seguro en el cual ustedes van a poder hacer todas las consultas y preguntas que consideren necesarias, y yo con todo gusto voy a responder a todas sus dudas y las preguntas que ustedes consideren pertinentes conforme vayamos avanzando en los temas que vamos a desarrollar en este semestre. Entonces quiero darles de nuevo la bienvenida y espero que tengamos un excelente semestre. Para empezar, pues también quiero mostrarles la distribución de la zona, de cómo vamos a trabajar durante este semestre, que como ustedes saben el semestre se divide en 3 fases. La primera fase, que va a tener una ponderación de 15 puntos de zona y 15 puntos de examen. La segunda fase, 15 puntos de zona y 15 de examen. Y la tercera fase, 20 puntos de zona y 20 de examen, para hacer un total de 100 puntos en las 3 fases. Importante, deben de considerar que para poder tener derecho al examen final deben de contar con una zona mínima de 21 puntos, tomando en cuenta la fase 1 y la fase 2. Entonces, al hacer la sumatoria de esas dos fases, si ustedes no llegan a los 21 puntos, entonces
deben ahí comunicarse a sus sedes para ver si pueden someterse a examen de recuperación. ¿Verdad? Si llegan a los 21 puntos, pues pueden evaluarse el examen final. Si no lo pudieran ganar con el examen final, pues también tienen derecho, si no estoy mal, a 2 recuperaciones. Esa información es bastante importante que la tomen en consideración. Otro punto importante es que al momento de que ustedes se evalúen y si en caso ustedes no puedan examinarse en las fechas que están programadas por X o Y razón, deben de solicitar y pagar su examen extraordinario. Por ejemplo, digamos que mañana es el examen, pero mañana por cuestiones personales de trabajo, por X y razón, no se pueden evaluar. Entonces, al día siguiente o el mismo día inmediatamente, por favor, se comunican a su sede solicitando su examen extraordinario para que ellos los programen con tiempo, ¿verdad? Para que así la sede avisa al docente para que se pueda preparar el examen extraordinario y se pueda publicar y que ustedes no tengan ningún inconveniente en poder realizarlo en las fechas programadas. ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Vamos comprendiendo hasta el momento? ¿Vamos bien? Sí. Todo bien, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces básicamente esa es la presentación del curso, las palabras de bienvenida y el contacto oficial que vamos a utilizar, como dice acá, para comunicación estrictamente oficial, es el correo de gustavomedina.urregional@gmail.com. También se los voy a dejar en el chat del Google Meet para que ustedes lo puedan copiar o anotar. Igual esta presentación está cargada en la plataforma, que ya la pueden descargar. Si tienen algún inconveniente o no les aparece, por favor me notifican. Y con mucho gusto podemos ver cómo los podemos ayudar o de qué manera se les hace llegar el material. Adicionalmente, quiero comentarles que vamos a trabajar para una comunicación más fluida y un poco más informal, un grupo de Telegram. ¿Por qué de Telegram? Porque Telegram permite enviar archivos mucho más pesados que WhatsApp, ¿verdad? Entonces, de esa manera, si yo les quiero trasladar la grabación de la clase, Telegram me permite enviar videos, por ejemplo, de 1 hora o de 2 horas, para que ustedes tengan las grabaciones del curso en ese chat. Y adicionalmente se suben las grabaciones de la clase a un canal de YouTube, que también se van a estar dejando los enlaces en la plataforma para que ustedes puedan acceder a ellos y poder tener acceso a la información y poder ver las clases las veces que ustedes consideren necesarias para poder repasar para sus evaluaciones. ¿Estamos claros acá? El enlace para el grupo de Telegram ya está colocado en la plataforma, ya he visto que algunos se han estado agregando. Los que no se puedan agregar, por favor me lo hacen saber para poder compartirles también el enlace por este medio. Entonces solo les voy a dejar acá el correo en el chat para que todos lo puedan tener. Ese es el correo para comunicación oficial. ¿A qué me refiero con comunicación oficial? Licenciado, el próximo domingo no voy a poder estar en clase por XY razón, entonces me comunico al correo y aviso para que no tenga interferencia en el tema de mi asistencia. ¿Estamos claros acá? Ok. Otro punto importante y algo que siempre hago es dar algunas pequeñas reglas que vamos a trabajar en este curso, ¿verdad? Estas reglas son independientes a los demás cursos. Estas reglas son específicamente para los estudiantes que trabajan conmigo, que están en los cursos conmigo y que son importantes. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a tener una mejor comunicación y nos ayuda a tener un orden y a estar organizados en todo sentido. Entonces, la primera regla que tenemos en el curso principalmente es tener la cámara activa durante la clase y en una buena ubicación, de preferencia que se les pueda ver su rostro. ¿Por qué? Primero, porque es parte importante para la asistencia. Yo voy a estar tomando ciertas capturas de pantalla en diferentes horarios para tomarle la asistencia. Y aparte que al ustedes tener su cámara activa, pues mejora la comunicación, porque
Realmente a veces es algo incómodo estar hablando y no poder ver a las personas cómo reaccionan y demás, y de esa manera se mejora un poco la comunicación. Entonces, en ese sentido, vamos a tratar la manera de que por favor todos tengan la cámara activa. Si no pueden por X y razón, para eso está el correo oficial, para notificar con la debida justificación y evidencia, ¿verdad? Como buenos profesionales, por qué motivo no puedo tener mi cámara activa, ¿verdad? Ya sea que porque mi computadora es de escritorio y no tiene cámara web, porque se me arruinó, etcétera, ¿verdad? Pero debe de tener una justificación adecuada. Segunda norma, tener el micrófono en silencio y únicamente activarlo cuando se tenga participación o cuando el catedrático lo indique. Esto para no intervenir en la fluidez del curso. Obviamente van a haber momentos en que yo les voy a indicar que ustedes van a poder activar su micrófono cuando sea necesario o cuando se les solicite la participación. Tercer punto es para la toma de asistencia se va a tomar únicamente en cuenta si la cámara ha permanecido activa durante el curso. Esto es muy importante. Siempre lo hago al inicio del curso porque después me dicen, ¿por qué no me tomó la asistencia tal día? Yo estuve en la clase. Sí, pero no me notificó el correo que no pudo tener la cámara activa y no me indicó su justificación. Entonces no se tomó en cuenta la asistencia. Entonces, por favor, eso muy, muy importante. Cuarto punto, la asistencia debe ser de un mínimo del 80%, o sea que solo se les van a permitir 3 faltas. ¿Qué quiere decir? Básicamente pueden faltar una vez por fase, prácticamente, ¿verdad? Esto sí está dentro del reglamento de la universidad, entonces esto por favor sí tómenlo en consideración. Y obviamente uno entiende cuando no puedan asistir por razones de fuerza mayor, pero como les repito, para eso tenemos el correo oficial para notificar todas esas situaciones y que no les afecte en su asistencia. Y por último, pero no menos importante, que tal vez esta es una de las más importantes también, que es entregar las tareas en la fecha y hora asignada. No se van a aceptar tareas después ni por otro medio que no sea la plataforma de EDUSA. ¿Qué pasa? A veces me dicen, Lick, yo lo intenté subir, pero se me había pasado 1 minuto el horario. No, entonces, ahí caemos en un problema. ¿Por qué? Porque como estudiantes nos debemos organizar, ¿sí? Las tareas se van a tratar de la manera de subirlas con el tiempo anticipado adecuado para que ustedes puedan planificar en el momento en que ustedes las van a hacer y subirlas en el tiempo que corresponde. A veces pasa de que como no la pudieron subir a la plataforma, me la envían al correo, pero siempre les digo, y por eso les hago la aclaración al inicio del semestre, eso no se va a considerar como una entrega, porque para eso tenemos la plataforma de EDUSA y se asignan las fechas para que ustedes la puedan entregar. Como les digo, hay temas que por razones de fuerza mayor o que tienen una debida justificación, se puede comprender, ¿verdad? Todos somos seres humanos, tenemos situaciones y demás, eso es comprensible, pero lo tienen que notificar al correo, ¿verdad? O lo tienen que, o me pueden escribir en Telegram, ¿verdad? Porque tampoco vamos a ser tan cerrados de que porque me pasó esto, pues no se las recibo, no. Obviamente nosotros comprendemos que pueden surgir algunas situaciones que puedan retrasarlos en la entrega de sus materiales, pero también no son situaciones que vayan a suceder cada vez que haya una fecha de entrega, ¿me explico? Entonces, por favor, tomar en consideración todos esos puntos. Y aquí nuevamente aparece el correo electrónico para que ustedes lo tengan en consideración para todos esos eventos que puedan suceder, en los cuales ustedes deben de hacer una comunicación oficial para tomarlo en consideración y que no les afecte ni en su zona ni en su asistencia. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ninguno, Lick. Ok, bien. Algo que sí quiero que resaltar es el tema de la participación. Yo sí valoro mucho el tema de la participación en cuanto a las consultas que ustedes tengan relacionadas con el curso, algunas otras dudas que les puedan surgir. Yo siempre soy partidario de que ustedes pregunten todo de lo que tengan duda, ¿verdad? De que no se queden con ninguna duda. Si a ustedes les surge
alguna duda, alguna consulta que quieran hacer, háganla, ¿verdad? Acá, o para mí, no existen las preguntas tontas, por así decirlo. No existe pregunta mala, pregunta inadecuada, ¿verdad? Porque todos tenemos diferentes formas de aprender. Y una de las más efectivas es, si yo tengo una duda, pregunto, ¿verdad? Porque si no están preguntando el día del examen, y el día del examen lamentablemente pues no se les puede ayudar. Me explico, porque están en una evaluación. Entonces tenemos estos periodos de clase para poder resolverles todas las dudas que ustedes les vayan surgiendo. Y para eso estamos nosotros acá. Si ustedes me preguntan, yo no les voy a decir, no, eso investiguen. Claro que no, por eso nosotros estamos acá, ¿verdad? Para poder orientarlos y guiarlos en este proceso de formación profesional en el que ustedes están actualmente. Estamos claros acá. Entonces la participación es un tema fundamental. ¿Por qué también el tema de la participación? Porque las personas que más participan es de las que uno más se va recordando en el transcurso del recorrido del semestre, ¿verdad? Y eso es importante porque al final del semestre, mire, Lick, me faltan 2 puntos, ¿verdad? Yo no entregué algunas tareas porque no pude por X y razón. Me hacen falta 2 puntos. Ah, bueno, ¿y usted participó? Sí, entonces de las personas que más participan, uno siempre se recuerda. Entonces a mí no me va a pesar nada poder brindarles esos 2 puntos, porque yo soy partidario de que una evaluación tampoco es que mida el conocimiento de un estudiante, sino que son requisitos que uno debe de cumplir en el tema de la formación profesional. Pero sí, las personas que participan, que dan sus comentarios, ¿verdad? Que están ahí siempre pendientes de lo que se pregunta o dan su aporte. No importa si contestan bien o si contestan mal, lo importante es la participación, ¿verdad? Que ustedes se vayan dando a conocer, porque eso también es parte de su formación profesional. Cuando ustedes salgan al mundo laboral, ustedes van a tener que consultar, hacer preguntas para poder realizar su trabajo como profesionales, ¿verdad? Entonces vamos a dejarnos de timideces. Ya estamos en la universidad, ¿sí? Entonces lo importante acá es que podamos aprender de una manera adecuada. ¿Y cómo vamos a aprender de una manera adecuada? No quedándome con ninguna duda, ¿sí? Igual al final de cada tema yo siempre voy preguntando si tienen dudas, si tienen algún comentario, y ahí también pueden aprovechar para poder realizar sus consultas. ¿Estamos claros acá? Ok. Sí. Perfecto. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar ya a los primeros temas relacionados con el curso. Lo que sí les voy a pedir es que por favor anoten, ¿verdad? Hay cosas que a veces no están en las diapositivas que yo les voy a decir. Y si notan que soy bastante repetitivo en algún tema en particular, anótenlo, ¿sí? Porque es importante. Tal vez no es que les vengan en la evaluación, o tal vez sí. Pero si yo se los estoy repitiendo constantemente es porque es importante que ustedes lo sepan y que no se les olvide. ¿Estamos claros? Adicionalmente, este es un curso semipresencial. Entonces el día de hoy estamos iniciando clases virtuales, pero si no estoy mal, el próximo domingo ya tenemos la primera clase presencial. Entonces esas clases obviamente no las voy a poder grabar, entonces es importante que ustedes lleven sus anotaciones para que no perdamos la secuencia del curso. Igual las sesiones virtuales que tengamos, como les digo, van a estar grabadas. Ustedes las van a poder, tener acceso a ellas, ¿verdad? Pero las presenciales sí no las voy a poder grabar. Entonces es importante que ustedes también se organicen en cuanto al tema de sus anotaciones. Bien, entonces, ¿alguna duda antes de iniciar? ¿Dudas, comentarios? Me gustaría escuchar a alguno de ustedes que no sé, qué esperan de este curso. Cuando escuchan el curso de contabilidad 1, no sé, qué les viene a la mente a ustedes que van a ver en este curso. No sé si alguien quisiera dar su opinión. No todos al mismo tiempo, por favor. Adelante, Aura.
Buenas tardes, Lick. Bueno, Buenas tardes. yo me imagino que nos va a comenzar a enseñar así como que lo básico de contabilidad, porque me imagino que no todos son contadores, entonces, y algunos ya no nos acordamos de mucho, entonces como, digamos, inventario, partidas, así como que empezar poquito a poquito. Ok, perfecto. Katy. Licenciada, buenas tardes. Sí, yo igual tengo tal vez una parte así como de sus inicios en cuestión de la contabilidad, los procesos que he llevado, las normas. Y sí, sería tal vez como un repaso en cuestión de los libros contables. Probablemente entremos a lo que son cálculos totalmente matemáticos. Sí, tengo como que una idea de lo más minucioso hasta lo más general. Tal vez no lleguemos a ciertos temas, pero sí va a ser como que un salpicón de todo. Correcto, correcto. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Pues sí, tienen razón. Realmente por el corto tiempo que tenemos, pues no vamos a poder profundizar como uno quisiera en diversos temas, pero sí vamos a dar generalidades y vamos a ver lo más importante que ustedes deben de conocer para sentar las bases de la contabilidad. El tema de inventario, libro diario, mayor, balance, estados financieros, los 5 estados financieros básicos y cierres, ¿verdad? Que esa es la parte final, la famosa hoja de trabajo, que es importante que la podamos conocer. ¿Por qué es importante esa hoja? Porque ahora los sistemas contables, pues cuando uno ingresa información, pues ya no hace esa hoja de trabajo. Pero como un profesional en la contabilidad, uno debe de conocer la interioridad y saber analizar la información, ¿verdad? Porque eso no lo hace el sistema. El sistema solo me entrega una hoja con números, pero el contador, el profesional, se encarga de poder darle vida, de poder darle entendimiento a esos números. ¿Me explico? Entonces, muchísimas gracias por sus opiniones y vamos a entrar ya a las algunas generalidades. Por favor, les voy a compartir mi pantalla y me indican si la pueden visualizar. Ok. Acá, si ustedes tienen alguna duda, les voy a pedir que por favor directamente activen su micrófono, porque cuando ingreso al modo de pantalla completa no me deja ver el Google Meet. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, directamente activen su audio y con mucho gusto me pueden interrumpir. ¿Sí? No tienen que esperar a que yo termine de hablar, sino que directamente me interrumpen en el momento que les surja la duda. ¿Estamos claros acá? Bien. Entonces, vamos a entrar a los temas introductorios a la contabilidad, y el primer tema que uno estudia al momento de introducirse a la contabilidad son las diferentes definiciones que pueden existir de contabilidad. Una de ellas nos dice acá, voy a poner el puntero láser, ok, que la contabilidad es una disciplina que se encarga del registro, clasificación, medición, interpretación y comunicación de la información financiera de una entidad. También nos dice que la contabilidad se basa en principios y normas contables establecidos que aseguran la consistencia y la confiabilidad de los registros y la información financiera presentada. El proceso contable incluye la identificación y registro de todas las transacciones financieras, la clasificación de los elementos contables según su naturaleza, la medición y la cuantificación de los valores involucrados, la interpretación y análisis de la información financiera y la comunicación de los resultados obtenidos. ¿Ok? Primero entremos en el primer punto, que es la definición que nos da de contabilidad. Nos dice que la contabilidad es una disciplina, y sí, la contabilidad es una disciplina fundamental para cualquier entidad económica, como empresas, organizaciones no lucrativas, entre otro tipo de organización. Y su propósito principal es el de registrar, clasificar, medir, interpretar y comunicar la información financiera que surja de las diferentes actividades comerciales que una organización tenga, ¿sí?
Acá vamos a ir tal vez tocando algunos conceptos que algunos conozcan, que algunos otros no, pero cuando entremos al tema de clasificación de cuentas vamos a profundizar mucho más en esos conceptos, como vamos a encontrar temas como qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio, entre otros, ¿verdad? Entonces ahí únicamente vayan anotando. Si van teniendo dudas, por favor activen su micrófono y con mucho gusto les resolvemos el tema de las dudas. Ok, ¿a qué se refiere esta definición cuando me habla de registro? ¿Qué implica el tema de registrar? El tema de registrar es básicamente documentar todas las transacciones financieras que realiza una entidad. Las famosas facturas, ¿verdad? Si yo vendo, doy factura. Si yo compro, me dan factura. Entonces ahí ya tengo documentado el tema de la transacción comercial que hice, ¿verdad? Si yo vendí, yo emití una factura. Entonces, registrarla implica obtener la documentación e ingresarla a mi sistema contable si es que tengo un sistema contable. ¿Vamos bien acá? Por ejemplo, si una empresa compra materiales, entonces esa compra se debe anotar en los registros contables, ¿verdad? Con el documento correspondiente que me dan por esa compra, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos registrando y documentando todo ese tipo de transacciones. En la contabilidad es importante documentar todo, tener la evidencia y el soporte de todas las transacciones comerciales que se realizan en la empresa, ¿sí? Porque después llega la SAT y si nosotros no tenemos los documentos o no podemos evidenciar o comprobar de dónde surgió la transacción que registramos, entonces ahí vienen los famosos ajustes de SAT, ¿verdad? Entonces la documentación es fundamental y es esencial y es el primer paso del proceso contable. Luego tenemos el tema de la clasificación. ¿A qué se refiere la clasificación? La clasificación implica organizar todas las transacciones registradas según categorías específicas. Por ejemplo, separar las ventas, separar los gastos, separar las compras, entre otros, ¿verdad? En diferentes secciones para una mejor comprensión y análisis, ¿verdad? ¿Para qué compré esto? Esto lo vendí a X cliente, esto se lo vendí al cliente 2, al cliente 3, esto lo compré en el proveedor 1, esto lo compré en el proveedor 2, esto lo pagué en efectivo, esto lo pagué con tarjeta de crédito, o esto lo debo, esto no lo debo, o ya pagué esta deuda, etcétera. ¿Me explico? Entonces se clasifica porque es importante saber el porqué de cada transacción. Y en la contabilidad, dentro de la clasificación, utilizamos algo llamado cuentas contables, que son las categorías que aparecen en los informes financieros, en donde nosotros clasificamos la información con base a la naturaleza que hizo surgir la transacción comercial. Por favor, si van teniendo dudas, pueden activar su micrófono. Luego nos habla de la medición. La medición es básicamente asignar un valor monetario a cada transacción, ¿sí? Por ejemplo, debemos de cuantificar una venta en términos monetarios. Por ejemplo, nuestra moneda funcional acá en Guatemala es el quetzal. Entonces, por ejemplo, vendimos 500 quetzales en X producto. Entonces ahí ya estamos clasificando como una venta y lo estamos midiendo, lo estamos cuantificando, le estamos asignando un valor monetario que son los 500 quetzales que yo vendí. ¿Estamos claros acá? Entonces toda transacción debe de ser medida, debe de ser cuantificada con un valor monetario. No existe transacción en la contabilidad que no se cuantifique monetariamente. Cuando ustedes ven un estado financiero, todas las cuentas que le aparecen ahí tienen un valor monetario, ¿sí? Entonces no existe transacción que no se pueda cuantificar. Eso es muy muy importante. Luego nos habla de la interpretación. La interpretación básicamente implica poder analizar los datos financieros para poder entender la situación económica de una entidad. Por ejemplo, revisar los ingresos, revisar los gastos para determinar si la empresa está siendo rentable, ¿verdad? Si yo tengo más ingresos que gastos, entonces, ¿la empresa puede estar siendo rentable, sí o no?
considero que sí puede estar siendo rentable. Claro, porque Estamos obteniendo más ingresos. claro, exacto. Entonces, si nuestros ingresos son mayores a nuestros gastos, entonces muy posiblemente la empresa nos esté generando beneficios económicos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si es al revés? Si yo gasto más de lo que ingreso, ¿qué sucede en ese caso? Existen pérdidas. Correcto. ¿Qué más puede surgir en esa situación que yo estoy gastando más de lo que ingreso, aparte de que existan las pérdidas? ¿Podemos hablar de algún fraude? Puede ser un fraude, claro. O la compra de algún bien, como decir, equipos, vehículos, que se van a ir pagando poco a poco. Ok, en los ahí, periodos. ahí no necesariamente estamos gastando más de lo que ingresamos, porque, por ejemplo, cuando nosotros compramos un inmueble para la empresa, por lo general ese inmueble es financiado con base a un préstamo. Pero, por ejemplo, los bancos no me dan un préstamo si yo no le doy mis activos como garantía, o sea, los bienes que la empresa ya posee, ¿verdad? Entonces ahí técnicamente o financieramente hablando, digamos que no es como que la empresa esté gastando más de lo que está ingresando. Ahí lo que puede pasar es que tal vez se metan a un gasto grande sin una planeación adecuada o sin tener en consideración si pueden o no cubrir esa deuda a la que a la que van a entrar. ¿Me explico? Entonces ahí son varios puntos. Pero, por ejemplo, si yo gasto más de lo que ingreso, entonces significa entonces que yo no estoy llevando un proceso adecuado contable. Porque posiblemente yo no estoy identificando, ¿verdad? No estoy haciendo los registros, no estoy clasificando, no estoy cuantificando de una manera adecuada, ¿verdad? No me asesoro con un profesional, ¿verdad? Entonces pueden ser muchos factores por los cuales yo esté gastando más de lo que debo. Inicialmente cuando inicia un negocio por lo general inicia con pérdidas porque a veces la inversión es bastante alta y ya después conforme va realizando sus ventas se va recuperando, pero eso tiene que estar muy bien planificado. O sea, las pérdidas que uno obtiene deben de estar planificadas basado en lo que yo necesito para poder iniciar un negocio, ¿verdad? Entonces ahí pueden existir varios factores que me digan, ya sea que estoy perdiendo o que hay indicios de algún fraude, etcétera, ¿verdad? ¿Estamos claros acá? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Dudas? Sí, licenciado. ¿Sí? Ok, perfecto. Luego nos habla de la comunicación. La comunicación es básicamente presentar la información financiera a las partes interesadas mediante informe. ¿Quiénes son las partes interesadas? Los dueños del negocio, los accionistas, inversionistas, entre otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, crear un estado de situación financiera, crear un estado de pérdidas y ganancias o un estado de resultados, para informar a los dueños o a los accionistas del negocio sobre el desempeño financiero que ha tenido su empresa, ¿verdad? Si están teniendo beneficios económicos, si están gastando más de lo que deben y poder proponer estrategias para poder revertir esas situaciones que se puedan dar, entre otros factores. Entonces, la comunicación de esa información es muy importante, sobre todo que sea una comunicación efectiva, que sea una comunicación de la información de manera transparente y que lo que digan los informes se pueda comprobar con documentos. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas hasta el momento? ¿Vamos bien? Ok. Luego en el segundo párrafo pues nos habla de que la contabilidad se basa en principios y normas contables. Entonces acá lo único que hay que observar es por qué, o lo que hay que preguntarse es por qué son importantes las normas contables o los principios y normas contables. Primero es importante por el tema de la consistencia. La consistencia nos asegura que los métodos contables que se apliquen de una manera uniforme a lo largo del tiempo, y eso nos va a facilitar
las comparaciones entre diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, yo podría comparar información de este año con información del año pasado de mi empresa, ¿verdad? Porque lo voy documentando todo y todo va teniendo la consistencia correspondiente. Adicionalmente, otro principio importante que también tiene que ver con las normas es el tema de la confiabilidad, porque esto nos va a garantizar que la información financiera sea precisa y pueda ser utilizada para tomar decisiones informadas. Porque imagínense, si nosotros no podemos soportar la información registrada en la contabilidad con documentos, entonces las decisiones que se tomen van a ser decisiones que pueden perjudicar considerablemente el negocio. Sin embargo, si yo puedo comprobar con documentos todo lo que yo estoy presentando en los informes financieros, entonces eso me avala y me da más soporte y me da más confianza para poder tomar ciertas decisiones basadas en la información financiera de mi negocio en la actualidad, ¿sí? Entonces, por eso es que la contabilidad es muy muy importante y es muy estricta y es muy minuciosa, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer transacciones si no tenemos un soporte adecuado de documentación que respalde esos registros. Y por último, este último párrafo nos habla del proceso contable, que incluye la identificación, registro de todas las transacciones financieras, la clasificación de los elementos, la medición, la cuantificación, la interpretación, análisis y la comunicación, que básicamente es lo que nos indicaba la primera definición que vimos, ¿verdad? El proceso contable tiene que ver con identificación, con registro de los documentos, la clasificación, la medición, la interpretación y la comunicación de los resultados. También tenemos varias definiciones de lo que es contabilidad, pero al final vamos a llegar a una definición que es la que vamos a utilizar para efectos del curso. Acá tenemos una definición de contabilidad según las NIF-NIC, que son las normas internacionales de información financiera y normas internacionales de contabilidad. Las NIF-NIC definen la contabilidad como un sistema de información que identifica, registra y comunica la información económica de una entidad a través de la preparación y presentación de los estados financieros. Empezamos a ver las similitudes que tenemos con la primera definición que vimos. Nos habla de identificar, de registrar, de comunicar la información a través de la preparación de estados financieros o de informes financieros. Luego tenemos la definición de contabilidad según la NIF para pymes, que es para pequeñas y medianas empresas, y la NIF para pymes dice que o define la contabilidad como un sistema de identificación, de medición y comunicación de información económica acerca de una entidad que es útil para la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios externos, ¿verdad? También podemos encontrar acá similitudes con las otras definiciones. ¿Qué otras definiciones tenemos? Tenemos la definición según el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, que el ICPA define la contabilidad como el arte y la ciencia de registrar, clasificar, resumir, analizar e interpretar las transacciones y eventos económicos de una entidad para proporcionar información útil a los usuarios internos y externos, ¿verdad? Acá ya no nos habla de la contabilidad como un sistema, ya nos habla de la contabilidad como un arte o como una ciencia, porque realmente hacer contabilidad es todo un arte, ustedes, porque uno tiene que estar considerando siempre el origen o la naturaleza que origina los eventos que originaron una transacción, por qué se dio, cómo se dio, cuándo se dio, para qué se dio, ¿verdad? Cuál fue su propósito, cuál era su objetivo, para de esa manera poder nosotros clasificarlo y registrarlo de la manera más adecuada posible, ¿verdad? Entonces, realmente sí es un arte y es una ciencia poder realizar contabilidad. Luego tenemos al Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, que el Colegio de CPAs define la contabilidad como un sistema de información que identifica, mide, registra y comunica la información financiera de una entidad con el fin de proporcionar datos confiables para la toma de decisiones
y el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales. Aquí ya nos agrega un elemento muy importante: cumplimiento de obligaciones legales y fiscales. Cuando nos habla de esto, ¿a qué se les viene a la mente? ¿Qué creen ustedes que implica este cumplimiento de obligaciones legales y fiscales? Me gustaría escucharlos. Adelante. Considero que se refiere al pago de los impuestos. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Sí, podríamos determinar también de que no solo pagan los impuestos, sino estamos hablando en cuestión monetaria, como lo que son los impuestos, importaciones, el pago del ISR, ISO, IVA, y en cuestiones así fiscales. Ya, bueno, por eso es que estamos hablando de lo que es la ley con lo monetario al mismo tiempo. Ok, perfecto. ¿Un comentario más? Y posiblemente, como dice, obligaciones legales, es para que la contabilidad hace para que no haya, ¿cómo puedo decir? Ay, se me fue la palabra, desfalcos, por decirlo así. Ok, perfecto. ¿Una opinión más? ¿Una más? También tal vez podría agregarle lo de los documentos legales que usted había dicho anteriormente, documentos que respalden todas las transacciones. Ok, perfecto. Excelente. Todos tenemos una idea bastante buena de obligaciones legales y fiscales. Técnicamente, el cumplimiento de obligaciones legales y fiscales es porque nos debemos de regir con las leyes y normativas que están vigentes en nuestro país. Y adicionalmente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias que tenemos como contribuyentes que nos convertimos al momento de emprender un negocio. Un negocio que está formalmente registrado y legalizado, ¿verdad? Aparte es el negocio informal. Pero básicamente las obligaciones legales tienen que ver con el cumplimiento de todas las disposiciones legales y normativas aplicables al negocio que yo estoy realizando, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy una constructora que me dedico al desarrollo inmobiliario, me va a aplicar cierta normativa que a una empresa que se dedica a vender y comprar X producto no le puede aplicar, ¿verdad? Tenemos una normativa general que le puede aplicar a todas las empresas, pero hay actividades económicas que deben de cumplir cierta regulación específica. Por ejemplo, estas constructoras inmobiliarias tienen que sacar, por ejemplo, una licencia ambiental, por ejemplo, tienen que hacer un estudio de impacto ambiental que la ley se los exige para poder hacer su desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Ver qué impacto en el ambiente tiene su proyecto. O por ejemplo, las industrias de alimentos o los restaurantes tienen que sacar una licencia sanitaria. Tienen que cumplir ciertos estándares internacionales de calidad. Tienen que sacar patente de comercio, entre otros factores. A eso se refiere el tema del cumplimiento de las obligaciones legales, ¿verdad? Y de las fiscales, como su nombre lo dice, al tema del pago de impuestos, ¿verdad? Muy bien lo mencionaba la compañera: ISO, impuestos sobre la renta, IVA, y algunos otros aranceles a los que podemos estar afectos dependiendo de la actividad. ¿Estamos claros acá? Ok, entonces para todo esto llegamos a la definición que vamos a utilizar para efectos del curso. ¿Por qué? Porque todas tienen una gran coincidencia y esta definición es como una unificación de todas esas definiciones. Y la definición que vamos a utilizar para efectos del curso nos dice que la contabilidad es el proceso de registrar, clasificar, medir, interpretar y comunicar la información financiera de una entidad con el fin de tomar decisiones informadas y cumplir con las obligaciones legales y fiscales, ¿sí? Esto por favor anótenlo porque puede ser pregunta de examen. Ok, entonces estamos claros con la definición que vamos a utilizar para efectos del curso. Básicamente esta definición engloba todo lo que las otras demás definiciones nos dan, ¿verdad? Porque todo se simplifica en el proceso contable de registrar,
clasificar, medir, interpretar y comunicar. ¿Sí? Recuerden que les estoy siendo bastante repetitivo y les estoy haciendo bastante énfasis en el proceso de registrar, clasificar, medir, interpretar y comunicar. ¿Sí? Ok. La contabilidad también tiene fines principales para los cuales tiene su propósito. Y nos dice que la contabilidad cumple varios fines importantes dentro de una entidad, los cuales son esenciales para la gestión empresarial y la toma de decisiones informadas. A continuación se mencionan los fines principales de la contabilidad. Ok. Como primer punto, los fines principales de la contabilidad acá son muy fundamentales para cualquier negocio. Primero, nos ayuda a llevar un registro claro y ordenado de todas las actividades comerciales y financieras de la empresa, como las ventas, compras, gastos, ingresos, entre otros, ¿sí? Y eso es crucial para poder saber exactamente cómo está funcionando el negocio y si está generando ganancias o pérdidas, ¿verdad? Porque ustedes pondrían un negocio para perder dinero. No, ¿Para qué ponemos un negocio? para producir utilidades. Para producir utilidades, para que nos genere beneficios económicos, ¿verdad? Nosotros hacer una inversión y que esa inversión vaya creciendo y nos genere beneficios económicos en un futuro. Para eso ponemos un negocio. Pues si el negocio yo no llevo registros, ¿cómo sé que me está funcionando o no? ¿Verdad? Pueden haber controles no técnicos, ¿verdad? Pero lo ideal es llevar los controles adecuados que las normativas nos exigen llevar, ¿verdad? Porque hay libros obligatorios y hay libros auxiliares que nos sirven para llevar el control de las diferentes actividades comerciales dentro de nuestra empresa. Adicionalmente, la contabilidad también nos proporciona información precisa que ayuda a los gerentes y a los dueños de los negocios para poder tomar decisiones inteligentes. Por ejemplo, les permite saber cuánto dinero tienen disponible en el momento, qué deudas deben de pagar y si pueden invertir en nuevas oportunidades de negocio o si necesitan ajustar sus gastos o reducir sus costos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, actualmente hay muchas cosas que están subiendo de precio. ¿En qué repercute eso? En que los empresarios tengan que subir sus precios para poder mantener su margen de ganancia o de utilidad, ¿verdad? Pero eso también repercute en la sociedad, afecta a nuestros clientes y demás personas interesadas en comprar nuestros productos, ¿verdad? Entonces eso puede generar de que bajen las ventas y yo tenga que buscar alternativas para poder tratar la manera de reducir mis costos para poder bajar mis precios o mantener mis precios. Pero ¿cómo hago esto? A través de la información que me genera la contabilidad. Si yo no tengo esa información, ¿cómo sé en dónde tengo que reducir costos? ¿Cómo sé a qué productos les tengo que subir el precio? ¿Me explico? Entonces la contabilidad nos da toda esa información. Entonces básicamente, o en resumen, la contabilidad no solo nos ayuda a mantener el orden financiero, sino que también nos sirve como una herramienta muy poderosa para la planificación y el crecimiento estratégico de las empresas. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas hasta el momento? ¿Vamos bien, jóvenes? Sí, que vamos bien. Ok. Sí. Perfecto. Bueno, entonces dentro de los fines principales tenemos la toma de decisiones, ¿sí? Pues ustedes este material lo tienen, no voy a profundizar en la lectura de las diapositivas, sino que me voy a enfocar en la explicación de los temas, ¿ok? Entonces, básicamente la toma de decisiones en la contabilidad es fundamental en cualquier organización porque les va a proporcionar información relevante y confiable que va a ayudar a los dueños o a los propietarios o a los gerentes que administran el negocio a tomar decisiones empresariales fundamentadas, ¿verdad? Con evidencia.
Entonces la contabilidad genera la información financiera como los estados financieros y los informes de gestión, por ejemplo, que ofrecen una visión clara de la situación económica y financiera de la empresa. Entonces esos informes muestran los ingresos, muestran los gastos, muestran todos los activos que tienen, los pasivos de la empresa, y también esos informes nos pueden ayudar a determinar la rentabilidad y la liquidez que tiene la empresa, que son dos términos totalmente diferentes. La rentabilidad tiene que ver con los beneficios económicos que me genera la empresa, y la liquidez tiene que ver con la solvencia financiera que yo tengo en el momento, ¿sí? Porque puede que la empresa me esté generando beneficios económicos, pero yo no tenga liquidez. ¿A qué me refiero a eso? Que yo no tengo efectivo disponible, ¿sí? O que no tengo un flujo de efectivo adecuado. Entonces no puedo cubrir ciertas necesidades porque no tengo efectivo o la liquidez necesaria para poder volver a mi ciclo productivo, ¿verdad? De generación de ingresos. ¿Me explico? Entonces, esa información es bastante crucial para poder evaluar diferentes opciones y diferentes estrategias. Por ejemplo, si la empresa tiene una gran cantidad de efectivo disponible, entonces se puede considerar la posibilidad de invertir en nuevas oportunidades de negocio o expandir el negocio que ya se tiene. Entonces, si los informes financieros muestran un aumento en los gastos, por ejemplo, entonces el gerente puede decidir reducir costos o buscar formas de aumentar los ingresos, entre otras estrategias que se podrían utilizar. Además de eso, la contabilidad nos ayuda a comparar el desempeño actual de la empresa con periodos anteriores o con otras empresas del mismo sector, ¿verdad? Porque también hay que medir la competencia, cómo estamos con otras empresas similares que ofrezcan los mismos servicios, si nosotros tenemos la suficiente competitividad para poder estar ahí presentes, captar ciertos clientes y demás. Entonces eso nos proporciona una base sólida para poder identificar las fortalezas, las debilidades y las áreas de mejora que podamos tener. Los gerentes o los propietarios también pueden utilizar esa información para poder ajustar las estrategias que tengan y tomar decisiones informadas que impulsen el crecimiento y la rentabilidad de la empresa. Entonces, básicamente la contabilidad pues proporciona esa información relevante y confiable que permite a los propietarios tomar las decisiones informadas, ¿verdad? Para que no vayan para que no vayan a ciegas, por decirlo de alguna manera. Y estos informes financieros y de gestión pues le brindan al propietario una visión más clara de la situación económica y financiera que atraviesa la empresa en el momento. Y eso va a facilitar la evaluación de opciones, de estrategias para el crecimiento y para el éxito empresarial. Aparte también tenemos las evaluaciones del desempeño, que la evaluación del desempeño financiero pues es una función muy importante de la contabilidad, porque a través de esta evaluación se puede medir y analizar cómo le está yendo financieramente a una empresa. La contabilidad nos proporciona herramientas para poder medir y evaluar el rendimiento financiero de una entidad, porque se analizan los estados financieros, que incluyen el estado de situación financiera, el estado de resultados, entre otros, ¿verdad? Porque como les dije al inicio, son 5 estados financieros básicos. ¿Se recuerdan de cuáles son los 5 estados financieros básicos? ¿O alguna vez habían escuchado que habían 5 estados financieros básicos? Porque por lo general la mayoría con eso es solo 2, ¿verdad? Que son los principales. ¿Alguno sabe cuáles son los 5 estados financieros básicos? Yo solo me recuerdo que son el libro mayor, el libro diario, el estado financiero, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, y de ahí ya no me acuerdo. Ok. ¿Alguien más? Yo recuerdo el estado de resultados, el balance general, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Creo que también el estado de cambios en el patrimonio, si no estoy mal. Ok, correcto. ¿Una opinión más?
creo que está el estado de situación general, creo. Ajá. Ok, perfecto. Entonces, sí, la mayoría tiene la idea de los estados financieros. Los 5 estados financieros básicos son los siguientes. El estado de situación financiera, ya no se llama balance general, es el estado de situación financiera. Según las NIF o las normas internacionales de información financiera, es el estado de situación financiera. Luego viene el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados. Luego viene el estado de cambios en el patrimonio. Luego viene el estado de flujos de efectivo. Y por último, las notas a los estados financieros. Esos son los 5 estados financieros básicos. Por favor, esos anótenlos, porque es muy importante que podamos saber cuál es el conjunto de estados financieros que se deben generar. Claro, el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros. Perdón, Eli, ¿cuál ¿Sí? fue el último que dijo? Son las notas a los estados financieros. Gracias. ¿Estamos todos? ¿Todos los pudieron anotar? ¿Podría volver a repetir? Disculpe. Claro, con gusto. Vamos de nuevo. El estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros. ¿Los tenemos? Gracias. Ok. Entonces, esos son los 5 estados financieros que se deben de generar o que se deberían de generar. Pero en nuestra legislación los obligatorios solo son el estado de situación financiera y el estado de resultados. Porque cuando la SAT nos fiscaliza, esos son los 2 estados financieros que revisa. Cuando es necesario pide los demás. Por lo general también piden el estado de flujo de efectivo dependiendo del tipo de fiscalización que realicen. Pero esos 5 estados financieros son los que toda empresa mediana o grande debería de generar. Luego, mediante el análisis de esos estados financieros y algunos otros indicadores, porque como lo mencionaba alguna compañera, tenemos el libro mayor, el libro diario, el balance de saldos. Esos son libros auxiliares, que son libros principales, que eso sí nos obliga a nuestro código tributario a poder llevarlos cuando llevamos contabilidad completa. Entonces partimos de inventario, diario, mayor, balance de saldos, de ahí se genera el estado de situación financiera, el estado de resultados, de ahí podemos sacar el estado de cambios en el patrimonio, de ahí podemos sacar el estado de flujos de efectivo y de ahí podemos hacer las notas a los estados financieros, ¿verdad? Entonces todo es un complemento, pero básicamente toda la información del libro diario mayor y balance de saldos se refleja o el resultado final son los estados financieros, ¿sí? Entonces, al evaluar esos estados financieros y algunos otros indicadores, se pueden identificar las fortalezas y las debilidades en la situación económica de la empresa. Por ejemplo, se puede evaluar la rentabilidad de las operaciones, es decir, si la entidad está generando ganancias o no. También se puede medir el retorno de la inversión, ¿verdad? Si lo que yo invertí pues lo estoy recuperando, o si los recursos invertidos están generando algún rendimiento o alguna utilidad adecuada, ¿verdad? Además de eso, también se puede evaluar la eficiencia en la utilización de los recursos. Eso va a implicar determinar si la entidad está utilizando los recursos de una manera eficiente para lograr sus objetivos financieros y para poder maximizar el valor de la empresa para los accionistas. Entonces, el análisis del desempeño financiero pues permite a los gerentes poder identificar áreas que necesitan mejorar para tomar medidas correctivas, ¿verdad? Por ejemplo, si se identifica una baja rentabilidad en una línea de negocio específica, se pueden tomar decisiones para mejorar
esa área, ¿verdad? Como reducir costos, aumentar la eficiencia o buscar nuevas oportunidades de ingresos, y esa ya pues ya no está funcionando. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda con la toma de decisiones y la evaluación del desempeño? ¿No? Ok. Luego tenemos el cumplimiento de obligaciones fiscales y legales y la rendición de cuentas. Para el cumplimiento de obligaciones fiscales y legales, este es un aspecto fundamental de la contabilidad porque asegura que las empresas cumplan con las regulaciones y obligaciones tributarias y legales establecidas por las autoridades competentes. ¿Quiénes son nuestras autoridades competentes? El gobierno, la Superintendencia de Administración Tributaria y cualquier otra entidad que tenga alguna influencia en el Estado para poder emitir normativas que pueden afectar a las empresas. Entonces, mediante el registro y la presentación adecuada de la información financiera, la contabilidad permite calcular y cumplir con los impuestos correspondientes. Eso incluye el cálculo y preparación de declaraciones de impuestos, como el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto de solidaridad, igual los impuestos o los aranceles aduaneros, ¿verdad? Cuando se importan o exportan productos. Entonces, y siempre y cuando estén de conformidad con las leyes fiscales vigentes en nuestro país. Además, la contabilidad ayuda a las empresas a poder presentar informes financieros y poder cumplir con los requerimientos de las entidades reguladoras, en este caso de la Superintendencia de Administración Tributaria. Eso va a implicar y preparar los estados financieros en un formato adecuado, como el estado de situación financiera, el estado de resultados, proporcionar información adicional según lo requiera la legislación, ¿verdad? Siempre debemos de estar apegados a la ley, ¿verdad? No nos pueden exigir algo que la ley no les permita pedirnos. Entonces es importante también conocer la parte legal, ¿verdad? Porque la contabilidad es crucial para poder cumplir con todos esos requerimientos. En cuanto a la rendición de cuentas, este es un aspecto también esencial porque proporciona información, nos ayuda a proporcionar información transparente y confiable a los accionistas, a los inversores o a otras partes interesadas o a los propietarios del negocio. Nos permite la elaboración de informes financieros precisos y la divulgación de la información relevante, ¿verdad? Esta divulgación de información promueve la transparencia en la gestión de la entidad, y eso significa que se presenta la información financiera de una manera clara y comprensible sin ocultar datos importantes, ¿verdad? Esto principalmente a los dueños o a los accionistas, ¿verdad? No le puedo ir mostrando la información financiera de la empresa a cualquier persona, sino que únicamente a la persona que tenga la persona interesada, como los propietarios, los inversionistas, los accionistas, ¿verdad? Y a alguna otra persona a la que le den la autorización correspondiente mediante un mandato legal, ¿verdad? Porque la contabilidad, recordemos que maneja información sensible, ¿verdad? Es como la contabilidad o los estados financieros de una empresa es como tener una radiografía de cuerpo completo de la empresa. Entonces, allí hay información muy sensible que no la debe de conocer cualquier persona, y el contador está en su obligación de guardar la confidencialidad con el cliente, porque el cliente está confiando su información personal de su empresa, ¿verdad? Y por lo tanto debemos de ser transparentes y profesionales en ese sentido. Además de la rendición de cuentas, a través de la contabilidad, pues permite a las partes interesadas realizar los análisis comparativos de los que hemos venido hablando. Podemos comparar información financiera de diferentes periodos, y eso nos va a proporcionar una base para poder realizar esos análisis comparativos y también tomar decisiones basadas en datos de años anteriores, ¿verdad? ¿Qué hicimos mal en el año anterior? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué podemos mejorar? ¿Y con qué podemos continuar? Entonces, eso es importante. Luego tenemos el tema de las normas internacionales de contabilidad, que son conocidas como las NIC, que nos dice que las normas internacionales de contabilidad son un conjunto de normas y lineamientos establecidos por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
que por sus siglas en inglés se conoce como IASP, con el objetivo de estandarizar la presentación y medición de la información financiera a nivel mundial. Y estas normas nos proporcionan un marco de referencia común para la preparación de los estados financieros, asegurando que la información financiera sea transparente, confiable, comparable y comprensible para los usuarios de la información. Básicamente las NIC son un conjunto de normas, de principios, de pautas y reglas que regulan la información financiera y la presentación de estados financieros de las empresas que operan en distintos países. Su objetivo es armonizar la contabilidad a nivel nacional, ¿sí? De cierta manera estandarizarla, y reflejar la situación económica y financiera de las empresas de forma que puedan ser comprendidas por terceros. Entonces, ¿qué viene a hacer esta normativa? Trata la manera de que la información que se presente o que se genere sea más comprensible para todos, ¿verdad? Que si yo presento un estado financiero en México o en Estados Unidos, que puedan entender esa información, al igual que si ellos presentan una información financiera acá, nosotros podamos comprender esa información porque se estructuran bajo un mismo marco normativo. ¿Vamos comprendiendo acá? ¿Dudas hasta el momento? ¿Vamos bien? Ok. Luego, estas normas nos indican que fueron emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad desde el año 1972-73 hasta el 2001. A partir del 2001, el organismo cambió su nombre a IASP, porque antes se llamaba IASC, terminaba con C. Y a partir de 2001 las normas se conocen como Normas Internacionales de Información Financiera, que algunos las conocen como NIF plenas o NIF full, que comprenden las normas internacionales de información financiera, y esas normativas absorbieron las NIC. Entonces son las NIF-NIC. Y en Guatemala, la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos y Auditores adoptó las normas internacionales de información financiera como principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala. Antes, no sé, para los que estudiaron perito contador, nos decían que habían 14 principios generales de la generalmente aceptados de la contabilidad. No sé si se recuerdan. ¿Alguno se recordará de esos principios? ¿O ya no? Pero básicamente esos principios ya quedaron obsoletos. Entonces, lo que hizo el Colegio de Profesionales como representante ante esos organismos internacionales es establecer las NIF-NIC, como los principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala, a los que se refiere el Código de Comercio, y como marco conceptual también para la preparación y presentación de estados financieros. Y la vigencia de esa resolución fue adoptada o fue optativa a partir del año 2008 y obligatoria desde enero del año 2009. Entonces, a partir de la presentación de los estados financieros, para la presentación de los estados financieros en Guatemala ya se utilizan estas normativas. Además, en el año 2010 fue publicado en el diario oficial, que es el Diario de Centroamérica, la resolución sobre la adopción de las normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas entidades, que son las NIF para las pymes. Entonces, acá una pregunta importante que debemos hacernos es: ¿qué empresas deben de cumplir con las NIC o con las NIF-NIC en Guatemala? Principalmente en Guatemala, la aplicación de estas normas para la preparación de estados financieros o para la preparación de registros contables es obligatoria, ¿sí? A partir del año 2009. Entonces, para todas las empresas, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores es la entidad rectora de la profesión de la contaduría pública y auditoría en Guatemala, siendo esta la responsable de poder promover la investigación permanente de las normas y de las técnicas de contabilidad y auditoría para
que para mejorar los procesos contables en Guatemala, ¿verdad? Y para proponer las nuevas normas que deban de regir en el país. Entonces, básicamente todas las empresas registradas legalmente están obligadas a estructurar su información financiera bajo estas normas o este marco normativo. Las empresas tienen la opción de definir, basado en su tamaño o a la actividad económica a la que se dedican, si utilizan las NIF plenas o las NIF para las pymes. También podemos hablar de las NIF como un conjunto de reglas y lineamientos que se utilizan para estandarizar la forma en que se presentan y miden la información financiera, ¿sí? Básicamente estas normas son para poder estandarizar la información de manera internacional, que tanto acá como en otros países podamos estructurar de la misma manera para que la información sea más comprensible entre países también, porque hay empresas que también tienen sus sedes en otros países. También, como se había mencionado, tenemos las normas internacionales de información financiera plenas y las NIF para las pymes. Nos dice que las normas internacionales de información financiera plenas o las NIF plenas son aplicables a entidades de mayor tamaño y complejidad, generalmente empresas cotizadas en bolsa o con obligaciones públicas de reporte financiero. Estas normas son más detalladas y cubren una amplia gama de temas contables. ¿Qué quiere decir esto? Que las NIF plenas las van a utilizar empresas que cotizan en la bolsa de valores o que tienen un gran tamaño. Acá en Guatemala las podemos conocer como contribuyentes especiales, que tienen un nivel de facturación muy alto. Entonces esas empresas están obligadas a trabajar bajo las NIF plenas. Pero también tenemos el tema de las NIF para las pymes, que nos dice que son un conjunto simplificado de normas diseñado específicamente para entidades de menor tamaño, y estas normas simplifican los requisitos de presentación y medición establecidos en las NIF plenas, adoptándolos a las necesidades y capacidades de las pymes. Acá las NIF para pymes brindan a las pequeñas y medianas empresas una guía clara y práctica para la preparación de sus estados financieros, y estas normas abordan los aspectos más relevantes y comunes en la contabilidad para las las empresas pequeñas o de mediano tamaño, incluyendo la valoración de sus activos, el reconocimiento de sus ingresos, en qué momento se reconoce un gasto y en qué momento se realiza y cómo se realiza la presentación de estados financieros. Entonces, al utilizar las NIF para las pymes, las empresas pueden beneficiarse de una mayor armonización en la presentación de sus estados financieros, lo que facilita la comparabilidad y la comprensión de información por parte de los usuarios externos. Entonces, es importante tener en cuenta que las NIF plenas y las NIF para pymes son normas reconocidas y aceptadas a nivel internacional. Sin embargo, su adopción y su aplicación pueden variar según la jurisdicción y los requisitos legales y regulatorios de cada país, porque no necesariamente es que solo nos vayamos a regir por esta normativa, sino que aparte nosotros tenemos leyes locales que debemos de cumplir en el tema de cumplimiento tributario, ¿verdad? La ley de actualización tributaria, la ley del impuesto al valor agregado, la ley anti-evasión fiscal, la ley del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el código tributario, el código de comercio, entre otros, ¿verdad? La misma constitución política de la República de Guatemala, etcétera. ¿Estamos claros? Acá hay que también considerar una diferencia importante entre las NIF plenas y las NIF para las pymes. Las NIF plenas es un conjunto de normas, o sea, son varias normas comprendidas en un solo documento, ¿sí? En cambio, la NIF para las pymes es una sola norma que está dividida en secciones, ¿sí? Entonces, la NIF para pymes solo es una, pero se divide en diferentes secciones. Y las NIF plenas son varias normas. ¿Estamos claros con esa diferencia? ¿Estamos claros acá, jóvenes? Sí, bien. Ok. Bien.
Adicionalmente, en el mundo de la contabilidad tenemos de hablar de un tema importante, que es el tema de la ética profesional. Que la ética profesional radica en la confianza y la credibilidad que se deben generar en la profesión contable. Los contadores son responsables de manejar información financiera sensible y de tomar decisiones que puedan tener un impacto significativo en las empresas y en la sociedad en general. Entonces, para esto tenemos algunos principios éticos que son clave para guiar la conducta de los profesionales de la contabilidad. Dentro de ellos tenemos la integridad, ¿sí? Que, como les decía, la importancia de la ética radica en la confianza y en la credibilidad que se deben generar o que se debe generar en la profesión contable. Entonces, somos responsables de manejar información sensible y de tomar decisiones que puedan tener un impacto significativo en las empresas, ¿verdad? Y en la sociedad en general. Entonces, porque básicamente la carrera de un profesional de las ciencias económicas radica en la confianza que el cliente deposita en uno, ¿verdad? En cómo uno maneja su información, ¿verdad? Si nosotros no generamos esa confianza, no vamos a poder captar clientes, porque básicamente nuestra profesión, ya seamos administradores, auditores o economistas, radica en la confianza de nuestros clientes hacia nosotros, ¿verdad? Porque por ejemplo, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores tiene un eslogan que es crear confianza pública, ¿verdad? Aparte de los abogados que generan fe pública, nosotros generamos confianza pública. O sea, si nosotros generamos información financiera, esa información financiera inmediatamente debe de generar confianza pública, ¿verdad? Significa que las personas que lean esa información pueden confiar en que nosotros realizamos un buen trabajo transparente y cumpliendo con todos los requerimientos legales establecidos en nuestro país, ¿sí? Entonces, el primer principio ético que debemos de cumplir y siempre tener en consideración es la integridad, que este es un principio ético clave en la contabilidad y significa que los contadores deben de ser honestos, deben de ser íntegros, deben de ser éticos en todas sus interacciones y en sus decisiones profesionales, porque debemos de actuar de manera justa y evitar cualquier conflicto de interés que pueda comprometer nuestra imparcialidad. Y la integridad también implica ser transparente, decir la verdad, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles o tentadoras, ¿verdad? Porque a veces como contadores, al tener acceso y manejo de la información contable del cliente, a veces nos pueden llegar ofrecimientos ahí para trasladar la información a la competencia quizá, como por ejemplo, les pongo un ejemplo sencillo, digamos que nosotros somos contadores de Coca-Cola, ¿sí? Y viene algún representante de Pepsi y nos dice que nos ofrece cierta cantidad de dinero para poder brindarles cierta información contable, ¿verdad? A veces se pueden presentar situaciones que son muy tentadoras, ¿verdad? Parece mentira, pero se dan, ¿verdad? Esas situaciones existen y se dan. Entonces nosotros debemos de tener este valor o este principio ético siempre presente, ¿verdad? Que a pesar de que existan algunas ofertas que puedan ser tentadoras, que a veces hasta nos puedan hacer pensar, ¿verdad? Mantenernos con nuestros principios claros, ¿verdad? Porque la integridad no es algo que se aprenda, sino que es algo que se inculca desde casa, ¿verdad? Entonces, si yo desde casa no soy íntegro, entonces muy posiblemente vaya a caer, ¿verdad? Pero si desde casa me han inculcado este valor, entonces como profesional se debe de maximizar. ¿Estamos claros acá? El otro principio es el tema de la objetividad, que la objetividad es otro principio ético fundamental en la contabilidad y los contadores deben de mantener una mentalidad imparcial y evitar influencias personales o externas que puedan sesgar su juicio profesional. Entonces, al tomar decisiones deben de basarse en hechos, en evidencias y en análisis objetivos en lugar de opiniones subjetivas, ¿sí? Entonces, la objetividad va a garantizar que los contadores tomen decisiones informadas
y justas, evitando cualquier favoritismo o sesgo en su trabajo. Por ejemplo, yo como auditor voy a auditar una empresa, pero resulta que un amigo mío o un familiar es la persona a la que yo voy a ir a auditar, ¿verdad? Entonces ahí se puede ver nublado mi juicio profesional, mi objetividad se puede ver nublada. ¿Por qué? Porque si yo encuentro algo malo y lo tengo que corregir, puedo decir, es que aquel es mi amigo, entonces mejor no detallo esto en mi informe, ¿verdad? O como es mi familiar, pues no detallo esto en mi informe. Entonces yo ahí ya estoy perdiendo la objetividad y estoy teniendo al mismo tiempo un conflicto de intereses, ¿verdad? Porque no quiero, hay algo malo, pero no quiero perjudicar a la persona que conozco, a mi familiar, ¿me explico? Entonces la objetividad siempre debe de ser un principio que vaya acompañándonos siempre. También tenemos el tema de la confidencialidad, que este es un principio fundamental. La confidencialidad es un principio ético, importantísimo en este campo. Los contadores tenemos la responsabilidad de proteger la información financiera y respetar la privacidad de los clientes y de las partes interesadas, accionistas e inversionistas. Debemos de mantener la confidencialidad de la información obtenida en el ejercicio de nuestra profesión, a menos de que exista una obligación legal o profesional para poder divulgarla, ¿verdad? Porque esas son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo respete la privacidad de mis clientes, y otra cosa es que la ley me obligue a poder divulgar cierta información, ¿verdad? ¿En qué casos puedo divulgar yo información? En el caso que un juez me lo solicite, ¿ya? Eso ya es una instancia legal en el cual ya me están solicitando información a la cual yo estoy obligado a responder, también basado en ley, ¿sí? O si yo detecto, como alguno mencionaba, algún fraude o algún indicio de fraude o alguna actividad anómala, como profesional yo estoy en la obligación de poner las denuncias correspondientes, porque si yo no lo hago, ante la ley yo puedo ser cómplice de eso, aunque no lo sea, ¿verdad? Pero también en la ley existe que no podemos alegar desconocimiento de la ley, ¿verdad? Entonces son temas complicados. Como contadores también tenemos implicaciones legales e incluso penales, ¿sí? Nosotros nos podemos ir a la cárcel por una mala transacción y sin querer queriendo, porque tenemos una responsabilidad bastante grande al manejar información financiera. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de confidencialidad. También tenemos el tema de competencia profesional. La competencia profesional es otro principio ético que los contadores debemos de mantener y desarrollar constantemente, porque tiene que ver con el desarrollo de nuestros conocimientos y habilidades para ofrecer servicios de alta calidad. Debemos asegurarnos de estar actualizados con las regulaciones contables y las mejores prácticas profesionales en nuestro campo. Entonces la competencia profesional implica la búsqueda continua de la excelencia en el desempeño de las responsabilidades contables, brindando a nuestros clientes y a las partes interesadas un nivel de servicio confiable y de calidad, ¿verdad? Como ustedes lo están haciendo ahora. Al estar acá en la universidad buscando su desarrollo profesional, están desarrollando el principio de competencia profesional, ¿verdad? Y este principio también tiene que ver en que yo no puedo decir que puedo hacer algo cuando en realidad no sé hacer algo. Por ejemplo, me preguntan algo simple. Por ejemplo, si yo puedo hacer un libro de compras y ventas de un pequeño contribuyente. Yo le digo, sí, yo lo puedo hacer. Pero en realidad ni siquiera sé que es un libro de compras y ventas. Entonces ahí ya estoy mintiendo acerca de la competencia profesional que tengo. Porque en realidad no sé cómo hacerlo, ni siquiera sé que es un libro de compras y ventas. Y sin embargo dije que sí. Pero entonces, ¿qué servicio podemos ofrecer? ¿Me explico? Entonces ese también es un tema donde entran los demás principios, ¿verdad? La integridad, honestidad, entre otros, ¿verdad? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas hasta el momento? ¿Vamos bien? Ok.
Después de los principios éticos, tenemos el tema de la ley de actualización tributaria, que es el decreto número 10-2012, que es básicamente la ley del impuesto sobre la renta, que este es de vital importancia para poder cumplir con las obligaciones tributarias establecidas en esta ley. Porque los contribuyentes están obligados a presentar las declaraciones de impuestos correspondientes en los plazos que establece la ley. Estamos obligados a mantener registros contables adecuados, a llevar a cabo retenciones de impuestos cuando corresponda, a pagar los impuestos adecuados de una manera oportuna. Entonces la ley de actualización tributaria pues establece los impuestos principales en Guatemala, como el impuesto sobre la renta. Aparte está el tema del impuesto al valor agregado, que es otro decreto. Entonces también establece las tarifas y los cálculos y las exenciones aplicables al impuesto, ¿verdad? Que sí, que no paga impuesto, diferente terminología aplicable. Entonces es importante poder destacar que el cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas en esta ley puede conllevar también sanciones y incluso penalidades, ¿verdad? Incluyendo multas, recargos e incluso acciones legales por parte de las autoridades fiscalizadoras. Entonces cumplir con nuestras obligaciones tributarias establecidas en las leyes correspondientes es esencial para poder mantener la legalidad y poder evitar problemas legales y financieros para los contribuyentes a los que nosotros les brindamos servicios. Sí, ya más adelante también vamos a profundizar en el tema de cálculos, de impuestos sobre la renta, de IVA, entre otros, ¿verdad? Por el tema de horario lo vamos a dejar acá. Recuerden, nos quedamos en el tema de la ley de actualización tributaria. Solo que antes de finalizar, no sé si tenemos alguna duda, algún comentario. ¿Estamos claros? ¿Vamos comprendiendo los temas? ¿Sí? Ok. ¿Sí, Aura? Yo tengo duda en la plataforma aparece una tarea. Correcto. Pero estaba viendo que es muy similar a lo que usted nos está explicando ahorita, entonces no sé. ¿Usted nos Sí. cuenta? Ese es un trabajo de investigación en el cual ustedes van a profundizar aún más en los temas que estamos desarrollando el día de hoy. ¿Sí? Ahí específicamente se encuentran las instrucciones detalladas de lo que deben desarrollar. No hay un límite de hojas, ¿verdad? Lo que sí es que deben de cumplir con los lineamientos que se detallan hasta abajo, que es el tipo de letra, el interlineado, que esté debidamente justificado, que cumpla con el tema de normas APA. Porque algo que sí reviso es el tema de las citas bibliográficas, ¿verdad? Que es algo que a veces no se nos exige, pero que es importante que como profesionales lo sepamos desarrollar. ¿Sí, Wesley? Licenciado, una pregunta, y así como yo que tenía ese mi inconveniente, supóngale si en dado caso no me llegaran a resolver nada esta semana, no me daría chance de subir ni siquiera, bueno, un poquito después, la tarea, pues. Usted ya se agregó al grupo. Pase, pero... Usted ya se agregó al grupo de Telegram. No, todavía no. Ok, les voy a compartir por acá el grupo de Telegram y les voy a compartir por ahí el enunciado de la tarea, para que todos estemos en igualdad de condiciones en el plazo de la entrega. ¿Estamos? Déjenme ver acá. Va, está bueno, gracias. Nick, ¿el justificado va a ser a la izquierda o justificado centrado? El justificado normal, porque aparte es el que se alinea a la izquierda ni a la derecha, no. El normal, el que está El debidamente normal. en sus márgenes, sí. Importante, por favor, el tema de las citas bibliográficas. Algo que yo exijo mucho en los trabajos de investigación que yo dejo como tarea es que exista un desarrollo propio del estudiante. Es cierto, tenemos internet que podemos tomar información de referencia, pero si tomamos información de otros autores hay que darle el reconocimiento correspondiente citando el contenido del autor, el año de publicación, el título de la publicación o del libro donde extrajimos la información, ¿verdad?
Si no estoy mal, en el primer semestre ustedes llevan un curso donde ven todas esas técnicas de investigación para citas bibliográficas y demás. Entonces ya deberíamos de conocer por lo menos las citas básicas bibliográficas que debemos de realizar en los trabajos de investigación. Entonces es algo que yo sí evalúo bastante. Y el desarrollo propio de los estudiantes no necesariamente tiene que ser con lenguaje muy técnico. Pueden poner ustedes un comentario de lo que ustedes entienden de lo que están investigando, ¿verdad? Por ejemplo, yo pienso que la contabilidad es una ciencia que tal y tal cosa, ¿verdad? Y fundamentarlo o complementarlo con información de internet, pero debidamente citada. ¿Estamos claros? ¿Alguna otra duda? Y muchísimas gracias por la pregunta, porque se me había olvidado el tema de explicarles lo de la tarea. Pero sí, ya está cargada en la tarea, la primera tarea, que es un trabajo de investigación. Adicionalmente, el próximo domingo, que nos toca clase presencial, vamos a tener una actividad en clase que yo les voy a indicar y dar las instrucciones de lo que deben de realizar. Pero el próximo día de clases vamos a terminar este contenido introductorio, y ya vamos a entrar a temas más específicos, como el tema de la ecuación patrimonial. Ya vamos a entrar a definir qué es activo, qué es pasivo, clasificación de cuentas, que por eso es que voy un poquito rápido con este tema teórico, porque pues el tema teórico al final de cuentas pues ustedes también lo van a complementar con la investigación, pero me interesa entrar lo más pronto posible a la parte práctica, porque dentro de la planeación está que iniciamos con el tema de inventarios, pero ya teniendo conocimiento de clasificación de cuentas. Luego ya entrar a los libros principales, que es diario mayor, balance de saldos y estados financieros. Y por último, los cierres contables, ¿verdad? Que sí nos va a consumir bastante tiempo. Y como les digo, tenemos pocas clases o tenemos poco tiempo. Entonces, por esa razón con la teoría voy un poco rápido. Pero igual, si ustedes van teniendo dudas, como les digo, siempre pueden hacer las preguntas acá en lo virtual, en clase, en lo presencial o a través del grupo de Telegram. ¿Estamos claros? Ok, entonces les dejé el enlace del grupo de Telegram. Por favor, para los que no tienen activa su cámara, si la pueden activar en este momento para tomar la última captura de pantalla, para poder cumplir con el tema de la asistencia. Entonces, a la cuenta de 3 les voy a pedir que me regalen una sonrisa para sus cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias, de verdad un gusto poderlos conocer. Primero Dios, nos vamos a conocer ya presencialmente el próximo domingo. Y vamos a continuar con los temas que ya tenemos programados. Entonces, por favor, les encargo el tema del cumplimiento con el tema de las tareas. Cualquier inconveniente de manera oficial me lo hacen saber a través del correo. Cuestiones un poquito más informales, como alguna duda, alguna consulta, a través del grupo de Telegram. Y si no estoy mal, tal vez el día martes o miércoles ya va a estar cargada la grabación de esta clase. ¿Sí? Porque es un equipo aparte el que me apoya con publicar las grabaciones, y en el momento en que se publica en YouTube ya la van a tener también en la plataforma de Edusa. Adicionalmente se las voy a compartir también en el grupo de Telegram. Entonces por eso no se preocupen, que las clases ustedes las van a tener disponibles, las que podamos grabar. Entonces, no sé, ¿alguna duda, algún comentario antes de finalizar? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí, Aura? ¿Qué APA? 6, 7. 7, séptima edición. Sí, la última. Sí. Ahí van a encontrar una diferencia, porque yo les estoy pidiendo Arial y con un interlineado de 1.5. Y el APA séptimo pide un interlineado de 2 y no lo pide justificado. Pero para estos efectos únicamente vamos a utilizar APA para las citas bibliográficas, ¿sí? Ok. Entonces, si no hay más dudas, damos por finalizado. Un gusto haber estado con ustedes. Y primero Dios, nos miramos el próximo domingo en clase presencial. Que tengan feliz tarde. ¿Sí, Noemi? Sí.
tarde. No, perdón, se me levanté sin querer la mano. Ah, ok, no hay problema. Entonces, que tengan feliz tarde. Un gusto haberlos visto hoy. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, Eli. Gracias. Feliz tarde.